como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, y en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu Espíritu, con el cual nos has sellado para el día de nuestra redención final. Gracias te damos que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Gracias te damos, Señor, que es por tu Espíritu Santo que esta palabra que escuchamos no solamente llega a nuestro entendimiento, sino puede ser iluminada por tu Espíritu Santo y aplicada a nuestros corazones. Señor, transfórmanos. Señor, edifica cada matrimonio de tu pueblo, de tu iglesia. Es nuestro ruego en el nombre de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que podamos dar un testimonio limpio de que Jesucristo realmente vive y reina en nuestros matrimonios por el Espíritu Santo con el que hemos sido sellados y la palabra que nos ha traído de muerte a vida. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor, que aprendamos a vivir en el matrimonio, en las áreas de amor y perdón, en el poder de tu Espíritu y no en los deseos de la carne. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Mis amados, el tema amor y perdón, podemos hablar específicamente del cómo en Efesios ya leímos en algún momento, en algún tiempo, en temas pasados, cómo es que el Señor le pide a los hombres en Efesios 5 del 25 al 27, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Eso ya lo vimos también, que el Señor pide que amemos a nuestras mujeres como amamos nuestro propio cuerpo y lo cuidamos y lo alimentamos. Ya también conocemos todos también Primera de Corintios, capítulo 13, este capítulo precioso, este capítulo único en Primera de Corintios 13, que se le llama el capítulo del amor. Y si lo leemos, algunos versículos, los principales versículos de ese capítulo 13 de Primera de Corintios, donde dice claramente en el versículo 4, Primera de Corintios 13, 4, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y si vemos esto, podemos ver y medir nuestro amor hacia nuestra esposa, en el caso de los hombres, o hacia el esposo, en el caso de las mujeres. ¿Y cómo saldríamos si cada uno de estos aspectos tuviera una calificación? ¿Cómo saldríamos si en este concepto de amor? Por supuesto, está muy lejos de que podamos sacar la calificación perfecta. Yo creo que estaríamos más pegados al 5 de calificación, a lo mejor con 6 pasaríamos, pero repito, este es el clásico capítulo del amor, pero les digo algo, no podemos nosotros como matrimonios amar verdaderamente uno al otro si el amor de Dios no está haciéndolo
Si el amor de Dios no lo hace, imposible para nosotros. Imposible. Por eso quise referirme a este pasaje que ya leí y quisiera enfocarme en desglosar, con la gracia de Dios, la importancia de este pasaje, porque ahí va incluido tanto el amor como la capacidad de amar de uno al otro, como también la capacidad de perdonar y vivir en una compasión y misericordia, sabiendo que no estoy casado con un pecador, yo mismo soy un pecador y los dos somos pecadores y somos simplemente redimidos y salvos por la gracia y la misericordia de Dios a través de Cristo, muriendo en la cruz por pecadores y sellándonos con su Espíritu Santo que nos trajo convicción de pecado, justicia y juicio y nos trajo arrepentimiento y fe. Dice en 1 de Juan 4, lo que leí ahorita, el pasaje a partir del versículo 13, dice: en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Elemental, muy elemental. Una persona que no tiene el Espíritu de Jesucristo, una persona que no ha sido vuelta en arrepentimiento y fe a Jesús, es imposible que se le exija o que se le pida o que se le demande que ame a su esposa, porque es una persona que va a amarse a sí mismo. Una persona que no conoce el amor de Dios simplemente se ama a sí mismo y ama todo lo que es y lo que tiene. No ama más allá de eso, su vista es muy corta. Solo por la gracia de Dios, repito, que pueda hacer abrir los ojos del hombre interior, la mujer interior, para que pueda ver la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, para Él y sus propios pecados, que pueda ver el perdón y la misericordia que está recibiendo de parte del único santo, 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 que es Dios, y es ahí donde nace verdaderamente la posibilidad de llevar a cabo un matrimonio conforme al corazón de Dios. Dice aquí: en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Primer elemento necesario para amar y perdonar dentro del matrimonio, tener el Espíritu Santo. Primer elemento esencial, fundamental. Sin el Espíritu Santo, repito, amar y perdonar, imposible. Estoy hablando como Dios lo pide. No estoy hablando en los terrenos en los ambientes mundanos. Obviamente te perdono, ¿por qué? Porque me conviene, porque para que también tú me perdones la próxima. No se trata de manipulaciones, controles y simplemente jugueteos, repito, de mecanismos que son aprendidos y obviamente bajo principios muy egoístas. Aquí dice claramente, sabemos del amor, ¿por qué? Y que permanecemos en el Señor, porque sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Qué dice Romanos 5:5? Romanos 5:5 dice que el Señor ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Romanos 5:5 así lo dice, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Entonces, nosotros permanecemos en Dios porque el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y ahora entendemos que la muerte de Jesucristo en la cruz fue por nosotros, por pura misericordia, sin tener nosotros que hacer nada, simplemente recibimos el perdón del Señor. Sigue inmediatamente diciendo el apóstol Juan, versículo 14, y nosotros hemos visto y damos testimonio ¿de qué? De que el Padre envió al Hijo, ¿para qué? Para salvar al mundo. El Padre envió al Hijo. ¿Se fijan? El amor de Dios y el Espíritu de Dios en la persona tiene una relación directa ¿con qué? Con el evento de la salvación. Con el evento de la salvación. La salvación no es algo que tú logras, que tú haces. Es un acto totalmente sobrenatural y unilateral. Es solo Dios el que te hace ver en la posición en que estás, bajo su juicio, porque Él es santo. Te hace ver el peso de la condenación y la culpa y todas las consecuencias que has hecho en tu vida por causa de vivir bajo tus propios términos en vez de someterte al gobierno de tu Creador.
Y es entonces cuando el Señor te hace ver su gran misericordia y te dice, perdonado está. Jesucristo lo dijo en la cruz, clavado, desangrándose, y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ciertamente no sabíamos lo que hacíamos, no conocíamos el Evangelio, y el Señor envió el Evangelio, envió su Espíritu, una vez que resucitó al tercer día de los muertos, ascendió a la diestra del Padre y envió su verdad a nuestros corazones. Dice la palabra en el versículo 15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él permanece en Dios. Si nosotros confesamos con nuestra boca, por haber realmente creído, por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, transformándolo y cambiándolo de un corazón de piedra a un corazón de carne, es entonces sí que Él permanece en mí, yo permanezco en Él. Es algo muy personal, se fijan, está hablando individual, porque obviamente esto es lo que tiene que verse primeramente en un matrimonio. ¿Cuántas veces no hay un incrédulo casado con una creyente? ¿Cuántas veces no hay lo contrario, una creyente casado con un incrédulo? ¿Cuántas veces no lo hay? Sin embargo, obviamente, como dice 1 Corintios 7, hablando Pablo, cuando está hablando de esos casos, dice que inclusive el incrédulo o la incrédula por el creyente se santifica. ¿Por qué? Porque obviamente ahí está la presencia del Señor y ahí está el testimonio del Señor también. Pero ahora estamos suponiendo, estamos hablando de que si los dos estamos en la fe, si los dos realmente hemos recibido la convicción de pecado, justicia y juicio para arrepentimiento y fe, entonces qué hermoso es que los dos podamos movernos en el Espíritu. Dice en el versículo 16, estamos en 1 de Juan 4:16, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído, fíjense bien, hemos llegado a conocer, conocimiento, primeramente conocimiento, y después ¿qué? Fe. Tienes que conocer la Biblia para poder recibir la posibilidad de volverte en fe, en arrepentimiento al Señor Jesucristo. Por eso Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces dice, nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído que el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. ¿Se dan cuenta cómo Juan, para que no nos atragantemos con el peso de la comida tan dura, nos deja ir así bocaditos? Primero nos habló nada más de la permanencia de Dios en nosotros, nosotros en él, pero ahora ya está yéndose a otro punto. Eso habló en el versículo 15, pero ahora está diciendo ya no solamente Dios permanece en ti y tú en él. Está hablando ahora del peso del amor de Dios, que está ya en ti y que está en él. O sea, así está diciendo, Dios, el amor, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Vamos a cambiar esto en lo opuesto. Si no permanecemos en amor, quiere decir que Dios no está permaneciendo en nosotros, porque Dios es amor. Así dice aquí claramente. Continúa diciendo Juan en el versículo 17, en esto se perfecciona el amor. En esto se perfecciona el amor en nosotros. El amor de Dios es perfecto, amados hermanos. El amor nuestro en el matrimonio es totalmente imperfecto. El amor nuestro con respecto a nuestros hijos es totalmente imperfecto. El amor nuestro por nuestras amistades o parientes es totalmente imperfecto. Pero el amor de Dios es perfecto. Y el amor de Dios perfecto no se va a quedar imperfecto en nosotros. Nosotros hemos sido llamados a crecer en el conocimiento de Dios, y crecer en el conocimiento de Dios trae obviamente un crecer en la dependencia de la gracia de Dios,
Crecer en conocimiento nos lleva a un crecer en dependencia. Vemos más nuestra imposibilidad y vemos más su capacidad y el poder de Dios obrando por medio de la gracia. Y por eso tenemos las abundantes riquezas de su gracia accesibles en el trono para encontrar socorro en el momento oportuno, dice la palabra. En esto se perfecciona el amor en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Para que tengamos confianza, dice el versículo 17, en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Ahora, aquí es la primera vez que habla ya de juicio. Sí, juicio. Escuchen bien la palabra, juicio. ¿Por qué? ¿Por qué enfatizo la palabra? ¿Qué es lo que ocasiona el conflicto en el matrimonio? ¿Cuál es lo que ocasiona un conflicto en el matrimonio? El juicio que uno hace de las palabras o de las acciones del cónyuge. O sea, uno hace un juicio y que descalifica las acciones o las palabras y las está juzgando. Eso es lo que está haciendo uno. O sea, uno establece un juicio. Uno dice, está mal, está bien. Además, no solamente lo piensa, en algunos momentos lo agarra y lo quiere sacudir y, oye, ¿qué no te das cuenta de lo que me estás diciendo, lo que me estás haciendo? Eres mi esposo, eres mi esposo. O sea, obviamente somos carne, somos falibles. Todos fallamos, todos. En uno u otro momento, en un grado o mayor grado, pero todos fallamos. Obviamente se trata de que si el amor de Dios se está perfeccionando en nosotros, podemos también fallar menos veces y fallar en menos intensidad en nuestra relación de amor. Y juicio conlleva, ¿qué? Perdón. El juicio que nosotros te merecíamos totalmente de parte de un Dios santo fue cambiado. ¿Por qué? Por la gracia del perdón de Dios que es en Cristo Jesús. Su misericordia fue sobre nosotros. Sigamos viendo lo que dice aquí. Para que nosotros tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así también nosotros somos en este mundo. Versículo 18. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Ahora, no es en el amor de tu esposa o tu esposo. No. Es todo lo que estamos hablando es del amor de Dios contigo. Pero si no existe, repito, el espíritu del amor de Dios derramado en tu corazón, como dice Romanos 5:5, ¿cómo va a ser posible entonces la otra clase de amor? En donde realmente tú pones primero que nada como hombre a tu mujer por encima de tus propios hijos, por encima de tu propia mamá, por encima de tu propio papá, y es tu mujer porque sabes bien como varón que eso te demanda el Señor. Nadie más que el Señor que te adquirió, te compró a precio de sangre. Varones, esa es la realidad bíblica. ¿Qué es lo que vemos en el jardín del Edén? Eva come. ¿Qué es lo que hizo Adán? Eva es engañada, come del fruto prohibido, desobedece y se rebela contra Dios. ¿Qué hace Adán? Adán tuvo la disyuntiva. Obedezco a Dios y dejo a mi mujer y no lo como porque Dios me mandó. ¿Y qué hizo él? Decidió obedecer a su mujer. Decidió obedecer a su mujer. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? O sea, lo llama a cuentas a él, no llama a cuentas a su mujer y demanda de él y le dice, por cuánto obedeciste la voz de tu mujer. Ahora, repito, eso en el matrimonio, no importa que el mayor peso de las situaciones de conflicto sean derivadas de la mujer, siempre el varón tendrá la responsabilidad delante de Dios. Ahora, pueden decir, bueno, está bien, pero en mi caso, que soy una mujer creyente, mi marido es un incrédulo, ok, en ese caso particularmente y todo, como quiera, el varón va a ser demandado. ¿Por qué? Porque el pecado es pecado y Dios es santo. Ahora, como mujer piadosa, como mujer que comprende las escrituras y las ha aceptado y las vive y se busca someter a ello, obviamente va a buscar la dirección y la sabiduría de Dios en el temor de Dios, que es donde encontramos sabiduría. Dice el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el ¿qué? Echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Cuando hay un conflicto, volvamos a las aplicaciones prácticas dentro del matrimonio. Cuando hay un conflicto del matrimonio,
empiezan los temores por consecuencia. Los temores. ¿Qué más va a pasar en esto? ¿Qué más? ¿En qué va a derivar esto? Pero repito, si nos enfocamos en el perfecto amor de Dios hacia el Hijo de Dios que tiene el Espíritu de Dios, o la mujer de Dios que tiene el Espíritu de Dios, es otra cosa. Es otra cosa. ¿Por qué? Porque estás plenamente convencido que tu Señor y Dios, aún ordenando o permitiendo que esto sucediera en tu matrimonio, aquellos que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien de que Cristo siga siendo formado en él. Entonces, repito, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Por qué? Porque el temor involucra castigo. ¿Qué sucede cuando el creyente pierde de vista a Cristo, deja de ver al autor y consumador de la fe y nada más ve a su esposo o a su esposa y nada más ve la situación que se está creando? ¿Qué es lo que sucede? Temor. ¿Y qué es lo que el temor conlleva? Castigo. ¿Castigo qué es? O sea, estoy pagando las consecuencias de mi necedad. O ahora viene el castigo que me va a dejar de hablar 1 hora, 1 mes, 2 años. Se va a ir otra vez con su mamá y voy a tener que ir otra vez por él. O ella se va a ir y va a hacer y va a deshacer y se va a ir con las amigas. ¿Me explico? O sea, tantos mecanismos de juego manipuladores nada más que se llevan en los matrimonios. Y tristemente, repito, todos estos implican castigo. ¿Quién recibió el castigo de nuestra paz para con Dios? ¿Quién recibió el castigo de nuestra paz para con los demás? Nuestro Señor Jesucristo en la cruz estaba recibiendo el castigo de nuestros pecados. En la cruz nos estaba reconciliando con Dios y nos estaba sellando después de resucitado de los muertos. Y al enviar su Espíritu Santo nos estaba dando la posibilidad de que nosotros pongamos delante de Dios a nuestro ofensor y lo perdonemos así como nosotros hemos sido perdonados. ¿Qué es lo que nos enseña el Padre Nuestro en Mateo 6, versículos del 9 al 13? El Padre Nuestro nos enseña eso. Perdona mis pecados como también yo perdono a los que pecan contra mí. ¿Qué dice después del 14 al 16? Ahí mismo en Mateo 6, del 14 al 16, Jesucristo dice: porque si no perdonas tú sus pecados, tampoco mi Padre que está en los cielos te perdonará a ti los tuyos. Entonces, amor y perdón son 2 caras de la misma moneda. Amor y perdón son 2 caras de la misma moneda. Y no solamente eso, están totalmente ligadas. ¿A qué? A que si nosotros somos seres individuales, y estoy refiriéndome al cristiano o a la cristiana, obviamente bajo el matrimonio, según la palabra en Génesis 2:23, Él los hizo una sola carne. 2:23 y 24 nos habla de que somos en el matrimonio una sola carne. O sea, ya somos contados como uno, porque el Señor en el matrimonio nos unió. Y repito, aquí estamos ya contados como una unidad. No es una cuestión de que él o que ella, no, somos uno delante del Señor, porque el matrimonio es un evento espiritual que hace el Señor con nosotros. Vean lo que dice aquí: porque el temor involucra castigo. ¿Y qué? Y el que teme, versículo 18, el que teme no es hecho perfecto en el amor. Si nosotros dejamos de ver, porque las circunstancias que nos están sucediendo en nuestra vida matrimonial nos están sobrepasando, si las circunstancias borran la majestad de Jesucristo en nuestras vidas, obviamente vamos a empezar a tener miedo, inseguridad, vamos a empezar a tener, y entramos en los mecanismos de ¿qué? De conflicto, y los conflictos implican castigo. ¿Por qué? Porque el amor no está siendo perfeccionado en la pareja. Por eso, dice aquí, nosotros, el que teme no es hecho perfecto en el amor. O sea, ¿realmente tienes el amor de Cristo en tu vida? ¿Tiene cabida entonces el temor en ti? Segunda de Timoteo 1:7, ¿qué dice? Segunda de Timoteo 1:7 nos dice el Señor que Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De miedo, cobardía, angustia, ansiedad. No,
no nos ha dado ese espíritu. El espíritu de Jesús es un espíritu ¿de qué? De amor, gozo, poder, dominio propio. O sea, es 2 Corintios 1:7 nos dice claramente que el espíritu del diablo, cuando viene, lo que pone es miedo, cobardía, angustia, ansiedad. O sea, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto? Pero ahí dice, pero no nos ha dado sino amor, poder y dominio propio. Amor, poder y dominio propio. 3 cosas. Pero lo primero es el amor. Y bajo el amor tenemos la capacidad de hacer, el poder de su gracia. Y obviamente el dominio propio. Dominio propio implica, me callo, no voy a contestar la agresión. Me callo. Porque el Espíritu Santo me capacita para tener dominio propio. O sea, no tengo que castigarlo o castigarla. Dominio propio. No. Porque amo a mi Señor, amo a mi esposo, amo a mi esposa. Porque el Señor me la dio, el Señor me lo dio. Es del Señor. El Señor es el que hace el matrimonio, no lo hace la sociedad, no lo hace el juez del registro civil. Es el Señor, el Todopoderoso. Entonces, repito, el que teme no es hecho en el amor, no es perfecto en el amor. Versículo 19 continúa diciendo, nosotros amamos. ¿Por qué? Nosotros amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Fíjense cómo lo dice aquí a diferencia de la Valera. La Valera dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No, aquí dice nosotros amamos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó 2 mandatos. 1, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese es el mandato del Señor para el creyente, para aquel que tiene su amor derramado en sus corazones, para aquel que realmente está lleno del Espíritu de Jesús. Esto aplica. Entonces, nosotros amamos porque Él nos amó primero. No hay posibilidad de que el amor diagonal, perdón, se pueda vivir dentro del matrimonio si no se tiene realmente el amor diagonal, perdón en la vida personal. Y obviamente, ¿por qué están aquí ustedes ahorita? ¿Por qué estamos interesados en el tema? Porque es la postura bíblica, no es la social, no es los principios psicológicos o psicoanalíticos, no es la filosofía de vida, no es ningún método humanista centrado en ti. Se trata del Rey de Gloria, que viene obviamente a gloriarse en un matrimonio lleno del amor de Dios que es derramado en esa cruz, con esa sangre, con ese sufrimiento, para que tú ya no sufras más. Y eso implica, no tienes por qué. ¿Qué es lo que sucede con un cristiano verdadero? Viene inmediatamente el botón, así como los interruptores tienen su botón de seguridad, el Espíritu Santo ¡pum!, te golpea, te da en la conciencia, porque la tienes limpia tu conciencia y de repente se mancha, se oscurece. ¿Y qué viene? Ya, perdí piso, perdón. Una vez más. Sí, pero es que ya me has pedido perdón un montón de veces por eso. Ok, la volví a regar, perdóname. O sea, hay que decir perdón. Claro que sí hay que decir perdóname, Dios mío, primeramente aquí. No, perdóname. O sea, se me fue. Pero hay que ejercitarnos en ello. Hay que humillarnos. El Señor se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quiénes somos nosotros para no humillarnos? ¿Quiénes somos nosotros para no pedir perdón? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Versículo 20. Muy claro aquí el resumen de esa sección. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su esposo o a su esposa, considerando que es hermano, pero es que me colmó la paciencia. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es un mentiroso. Fíjense cómo llama.
así, directamente, pum, en medio de los ojos. Es un mentiroso. ¿Por qué? Porque el que no ama a su hermano, a quien ve, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. No puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Sí? Es un mentiroso. Ahora, ¿lo digo yo? No. ¿Lo dice algún psicólogo, algún principio? No, lo dice Dios. Lo dice Dios por medio del apóstol Juan. Y este mandamiento tenemos de él. ¿Qué? Versículo 21. Este mandamiento, o sea, no es una opción, es un mandato. Este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Mis amados, no es opcional. El amor de uno para con el otro no es opcional, es un mandato. Vean conmigo Lucas 6:22, por favor. Lucas 6:22. Aquí está hablando, repito, en esa sección que leímos, lo estamos viendo a un nivel muy íntimo, como que dos creyentes. Estamos hablando de dos creyentes. Ahora veamos la posibilidad de que uno no sea creyente de los dos. ¿Qué es lo que sucedería? Bueno, Jesucristo habló también de eso. ¿Qué es lo que dice Lucas 6? Lucas 6, 27. Lucas 6, 27. Ustedes los que oyen, o sea, ¿quiénes son los que oyen a Jesús? Solo aquellos a los cuales les ha sido abierto el oído por la palabra de Dios. Ustedes los que oyen, les digo, amen a sus enemigos. ¿Podrá un incrédulo amar a su enemigo? Imposible. Pero los que oyen, los que tienen el Espíritu de Jesús, oyen las palabras de Jesús. Ustedes los que oyen, les digo, amen a sus enemigos. Ahora, aquí no está diciendo amen a su hermano, hermana en la fe, esposo o esposa, no. Está hablando enemigos. Está hablando enemigos, gente que te persigue, gente que quiere lo peor para ti. Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes, a los que los aborrecen. Háganle bien a los que los aborrecen. Bendigan a los que los maldicen y oren por los que los difaman, los que se burlan de ustedes, por los que los vituperan. Oren por ellos, oren por ellos. Pregunta: todos tenemos alguna gente que entra dentro de esta clasificación. ¿Has orado alguna vez, Señor, bendice a este tal por cual, que está perdido, que está tan extraviado como yo mismo lo estaba? ¿Has orado por, Señor, bendícele con salvación, concédele misericordia como lo hiciste conmigo, por tus enemigos? Sí, ahora, lo ves, viene enfrente de ti, y mejor te das la vuelta, te cruzas la banqueta, o él agacha la cabeza también porque obviamente no te puede ver, y tú corres, le dices hola, ¿qué tal? Y lo abrazas. ¿Cuál es la postura? ¿Qué postura tomas? ¿La postura bíblica o la postura de la carne? El Señor nos pone esa medida porque esa es la medida que Él mismo tomó. Él vino y nos abrazó con todo ensangrentado por causa de nuestra maldad puesta sobre Él. Es el amor del Señor de esa manera mostrado. La más grande muestra del amor la vemos en la cruz, tomando Él el peso de nuestra maldad y nuestra condenación para que fuera quitado de nosotros ese peso, para que fuésemos también juntamente con Él resucitados a una nueva vida y la posibilidad de obviamente ya ser aceptados, no solamente como adquiridos a precio de sangre, sino adoptados como hijos, y ahora Él es nuestro Padre. No solamente somos el pueblo de Dios y es nuestro Dios, somos la familia de Dios y Él es nuestro Padre, somos los hijos de Dios. Eso es un producto del amor y la gracia en abundancia que hemos recibido.
En tanto que nosotros podamos vivir personalmente estos hechos, como lo dice Juan y como lo dice Jesús aquí, es entonces que vamos a poder aplicar en nuestro matrimonio amor, perdón, porque es algo del día con día. Todos los días tenemos que ejercitarnos en la misericordia para esa pecadora o para ese pecador con el que estoy en matrimonio, porque yo mismo lo necesito, porque también soy un pecador. Y soy salvo por gracia, igual que el otro o igual que la otra. Ejercitarnos en eso, en el ciclo amor-perdón. ¿Cuántas veces le pides perdón al Señor? ¿Una vez al mes nada más? Yo le pido diario. O sea, normalmente en mis oraciones, a veces inclusive más de una vez, tal vez al día, por alguna cosa o algún pensamiento o alguna... Así a veces hay cosas que en un segundo viene un pensamiento y inmediatamente, perdóname, Señor. Por una fracción, no llega ni a 2 segundos, delante de Dios se los digo, en el sentido de, yo no estoy, o sea, repito simplemente que el Espíritu Santo está activo, el mismo Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a crecer en la gracia de Dios para vivir esta clase de vida? Pues solamente ejercitándonos en ella. O sea, no podemos nosotros, bueno, esta vez la falta de mi esposo, mi esposa para conmigo fue demasiado grande, así que ahora no es aplicable lo que acabo de oír en la Biblia. No, o sea, cuando nosotros empezamos a poner nuestras propias justicias, imponemos nuestros propios castigos, y el peso del castigo que recibió nuestro Señor Jesucristo se borra y se pierde la gracia. Y entonces el diablo se aprovecha, obviamente, y toma ventaja. Y nos pone porque caemos en un engaño. El Romanos 13, vean conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor. Versículo 17, Romanos 13, verso 17. Nunca paguen a nadie mal por mal. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. ¿Se dan cuenta? O sea, es muy amplio. ¿Y cómo lo vamos a poder vivir muy amplio si no lo vivimos en casa con nuestro más próximo? Versículo 18. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, busquen la paz con todos los hombres. Obviamente habrá incrédulos que no van a querer sino guerra, pero tú vas a hacer todo lo posible. Y cuando ya agotaste tus recursos con él o con ella, estoy hablando de la incredulidad, con un incrédulo en otro ambiente que no es el matrimonio, o vamos a aplicarlo inclusive a un incrédulo dentro del matrimonio, que es cuando dice, no, guerra. ¿Qué pasa? Tú te vas a Lucas, lo que acabamos de leer en Lucas 6, 27 y 28, y dices, bueno, aquí dice que yo ore por mis enemigos. Yo oro por mi enemigo, yo lo bendigo en el nombre de Jesús, yo ruego en el nombre de Jesús, mi Señor, que tú lo salves. ¿Me explico? O sea, no te zafas, o sea, no hay manera de que tú verdaderamente con el Espíritu Santo que levantó a Cristo Jesús de los muertos y a ti te levantó de una manera de vivir totalmente equivocada a una correcta manera de vivir que se está perfeccionando en tu vida, no hay modo de zafarse. El amor de Dios simplemente nos constriñe. Y tenemos que ir hacia lo que Él nos manda hacer, o ir al camino angosto de decisiones como esta. Ahora, en cuanto a ustedes, si es posible, estén en paz. Versículo 19 dice, ahí mismo, en Romanos 12, dije Romanos 13, Romanos 12, versículo 17. Nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, versículo 18, Romanos 12, 18, si es posible en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, versículo 19, nunca se venguen, nunca ejerciten venganza, nunca. Ustedes mismos no lo hagan, sino den lugar a la ira de Dios,
porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, en el momento en que nosotros decidimos castigar a nuestra esposa o esposo en el matrimonio, castigarlo con un pequeño castigo, con un pequeño, lo que sea, díganme la medida de castigo que quieran. En ese momento tomamos un lugar que no nos corresponde, que es el de juez, porque juez, el único es el perfecto, y está sentado en su trono, no soy yo. O sea, yo no puedo juzgar a nadie, a nadie, a nadie. Apenas me juzgo a mí mismo. Y obviamente busco traer la conciencia limpia, como dice la palabra, me tengo que estar continuamente revisando delante de Dios y por el Espíritu de Dios y la palabra. Mis amados, quitémonos de la costumbre que teníamos en la manera antigua de vivir, que todo lo calificábamos o descalificábamos nosotros, cuando nosotros, tan imperfectos que somos, tan pecadores que somos, es una palabra que suena mejor en el ambiente cristiano, pero la gracia de Dios es suficiente, la misericordia de Dios es para siempre y la fidelidad de Dios es eterna. Mis amados, es la verdad bíblica. Dice, versículo 20, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Ah, no, eso sí que no, esta mañana lo dejo sin desayunar y que se vaya al trabajo sin desayunar. No, mañana no le hago, o ni en la noche tampoco. ¿Me explico? No, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Por qué? Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Mis amados, lo que está diciendo cuando carbones encendidos acumula sobre su cabeza es que estás diciendo, mía es la venganza, dice el Señor. El Señor dice, yo soy juez, yo soy el que decido si aplico o no aplico. Inclusive si Dios no quiere castigar, ¿qué problema hay? Es decisión de Dios. Si al final de cuentas no quiso castigarnos a nosotros y lo castigó a su propio Hijo en la cruz, ¿qué podemos decir a eso? La misma misericordia que hemos recibido, ¿no es la misericordia que debemos de dar? Por supuesto que sí. El mismo amor que hemos recibido, ¿no es el amor que debemos de dar? Por supuesto que sí. Y entonces sí, ya 1 Corintios 13 ya toma sentido, porque entonces sí, después de todo esto, ya podemos decir lo que dice 1 Corintios, capítulo 13, ¿el amor es paciente? Pues sí, si el Señor lo dice, que esa es la clase de amor que debo vivir, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es presuntuoso o jactancioso, el amor no es arrogante, es que yo soy más espiritual que tú. O sea, eso no existe, no hay posibilidad. El amor verdadero, obviamente, no se porta indecorosamente, el amor no busca lo suyo porque no es egoísta, el amor no se irrita, el amor no toma en cuenta el mal recibido, el amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor todo lo espera en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. El amor que tenemos nos fue dado por fe y para fe, y para fe. Bendito sea el Señor. Si hemos creído y si hemos realmente recibido la revelación de la gloria de Cristo en la cruz por nuestros pecados, ¿por qué no hemos de creer también que puede salvar a nuestros matrimonios, que puede salvar nuestras relaciones interpersonales, por muy dañadas que pudieran haber estado? Obviamente Él es el Todopoderoso, Él es Dios, nosotros no lo somos. Pero sí, obviamente debemos de humillarnos a los pies del Altísimo y seguir rogando gracia sobre gracia, porque solo su poder, 2 Corintios 12:9, solo su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Pero hay que, repito, aceptarlo y confesarlo. Y repito también, ejercitarnos en perdóname. Nunca va a ser suficientes el número de veces que lo puedas decir, pero obviamente no lo vas a hacer nada más porque traes ya perdóname.
Pero ya, no, tampoco, me explico. O sea, obviamente mejor arregla primero los asuntos con Dios y entonces, ya cuando el Señor no cuentes hasta 10, cuenta hasta 20, 30, 40, pero el asunto es entre tú y Dios siempre primero. Y la consecuencia se va a ver lateralmente hacia la persona más cercana. Y en este caso, obviamente, estamos hablando de los principios elementales del matrimonio bíblico. Y es la relación amor-perdón en el diario vivir de un matrimonio que quiere agradar a Dios y glorificar a Dios con su vida. ¿Cómo vamos nosotros que amamos a unos amigos o a unos familiares inconversos? ¿Cómo vamos nosotros a testificarles de Cristo si ellos conocen cómo estamos viviendo nuestro matrimonio cristiano? ¿Cómo vamos a hacerlo? Necesitamos la gracia de Dios y obviamente el poder del Espíritu de Dios aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas personales y a nuestros matrimonios particulares. Vamos a orar y que el Señor nos ayude a vivir esto. Amado Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, llegamos ante ti reconociendo, Señor, que fallamos una y otra vez en nuestros matrimonios, pero también reconociendo tu gracia y tu poder que nos es suficiente, reconociendo que tu Santo Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu que realmente somos hijos tuyos. Y en el nombre de Jesús te suplicamos de tu gracia para poder aplicar esta palabra a nuestros matrimonios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, amén. Les voy a leer algunas, cuando estuve meditando sobre esto, escribí estas cosas. El perdón en el matrimonio es clave para la comunicación íntima, transparente y para protección de nuestra relación. El perdón en el matrimonio es clave para una comunicación íntima, para ser transparentes y protección en nuestra relación. El amor se sostiene en el perdón. El perdón es esencial para la permanencia de la comunicación. El amor halla su libertad en el perdón. El amor nos libra de toda raíz de amargura para amarnos unos a otros. Amén. Que el Señor derrame de su gracia y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su Espíritu sean con todos y cada uno de ustedes. Estamos despedidos. Dios les bendiga.